Bueno, el Fondo Monetario Internacional bajó la proyección de crecimiento de la economía chilena en 2016 a un 2,1%, una baja que a juicio del ministro de Hacienda no sorprende, pero confirma la necesidad de reactivar la productividad. Vamos a analizar este tema junto al subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. Subsecretario, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Usted tampoco se sorprendió con la baja en la proyección de crecimiento para Chile? No, la verdad es que después de haber visto la información que ya aparecía respecto a la actividad en China, respecto a la actividad de Latinoamérica, que había tenido una franca reducción en las expectativas de crecimiento, la baja para el caso de Chile no era otra cosa que incorporar en estos datos la caída del precio del cobre, la caída de la actividad en China y también la caída de los países de nuestra región. Recordemos, tenemos caídas muy importantes en nuestra región. Por ejemplo, el caso de Brasil es bastante dramático, con una contracción de 3,5% el próximo año. Que ahí se mezclan otras cosas también políticas, hay una crisis política, y hay más cosas también en la carpeta. Bueno, acá de crisis política también hay bastante. Pero igual es claramente, por ejemplo, para algunos sectores de nuestra economía, las exportaciones, por ejemplo, de manufacturas, van mucho a Brasil. Y obviamente una contracción por 2 años seguidos del orden de 3,5% le afecta, hace bajar la demanda y eso hace bajar las exportaciones del sector industrial a la región. Lo mismo estamos viendo en el caso de otros países que son bastante más dramáticos. El caso, por ejemplo, de Venezuela. Caída de 10% este año, 8% el próximo año. Obviamente son contracciones muy, muy importantes que ponen en relieve la situación que está viviendo actualmente Latinoamérica. No se sorprendió entonces, pero esto tiene consecuencias importantes para nuestro país y hay siempre discusión respecto de las causas del crecimiento discreto, por decirlo de alguna forma, que está teniendo Chile. Me gustaría que usted, antes de hablar de las causas, me gustaría que usted mismo definiera, desde su perspectiva, que Chile crezca un 2,1%, ¿es un crecimiento que habría que calificar como...? Sin duda muy modesto. Como Chile, como economía, no podemos pretender de que estemos creciendo un 2,1%, sin duda alguna. Obviamente explicaciones de afuera, pero también hay temas importantes dentro del país. Se ha hablado mucho, la presidenta lo ha puesto sobre el tapete este año, el tema de la productividad. Sin duda alguna tenemos que mejorar en nuestra productividad. No hemos tenido crecimiento importante en la productividad en la última década y eso va parando el crecimiento del país. También otros sostienen que, desde la oposición sobre todo, que las reformas también han influido en aquello. Quiero saber si usted considera que la reforma tributaria también es responsable de este crecimiento discreto o malo, o lo que sea, como se diga, de este 2%. ¿Cuánto ha afectado en el fondo es muy difícil decir cuánto es un número concreto, pero sí hay que decir cosas. Cuando uno hace una reforma del tamaño que ha sido la reforma tributaria, cuando uno hace una reforma tributaria que hace subir la carga tributaria de 18 a 21%, la mayor reforma en los 40 años, obviamente eso genera angustia, cierta inquietud en los agentes, y eso durante el proceso de ajuste genera una baja en la actividad económica. O sea, ¿usted reconoce que la reforma tributaria ha afectado el crecimiento? Sin duda alguna, el proceso del ajuste durante la transición, durante el proceso de implementación, donde hay más incertidumbre respecto a cómo va a decantar finalmente el sistema, genera inquietud en los inversionistas, genera una falta de tener claramente establecido cuál es el sistema tributario finalmente. ¿Incertidumbre genera? Y eso, obviamente, ¿sí? cuando uno genera inquietud en los agentes, eso afecta un poco el deseo de invertir. Recordemos que uno de los factores importantes de la inversión es eso. Ahora, por eso es tan importante ir cerrando las etapas, por eso es tan importante que hemos estado en un proceso de implementación de la reforma tributaria que ha ido matando ciertas incertidumbres que habían, primero con normativa, ahora con un proceso importante de simplificación de la reforma que mantiene los objetivos de la misma, la recaudación, la progresividad y la lucha contra la evasión. Subsecretario, usted reconoce que la reforma tributaria ha afectado el crecimiento. Según usted, va a ser por un periodo acotado. ¿Cuándo va a terminar ese periodo de ajuste
que ha generado la incertidumbre y la angustia que usted mismo reconoce a raíz de la reforma tributaria. Sí, hay temas aquí más de la inquietud que genera. La inquietud que genera, eso genera ciertos niveles de postergación de algunas inversiones. Pero eso obviamente, esto va cambiando a medida que se vayan cerrando y cerrando los procesos y quede plenamente establecido el sistema y se vaya incorporando el nuevo sistema. Claramente, terminar con la simplificación que estamos haciendo actualmente en el Congreso va a ser un hito muy importante. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, hace mucho más simple el entendimiento del sistema, hace mucho más simple en términos de carga administrativa el pago de los impuestos, y lo otro es que cierra una discusión de los temas tributarios. Y eso es importante porque la gente va a poder empezar a hacer ya con mucho mayor claridad las proyecciones, los análisis de inversión al futuro. Todo proceso de cambios importantes generan durante el periodo de su tramitación y de su implementación estos niveles de inquietud por parte de los agentes económicos. ¿Y la reforma laboral en ese sentido, qué cuidados cree usted que hay que tener con la reforma laboral para que no genere también esta incertidumbre, esta angustia y este retraso en algunas inversiones que usted reconoce que ha generado la reforma tributaria? Dos cosas ahí, lo importante aquí es dos cosas. Es, primero, entender que la reforma laboral salga equilibrada en términos de dos puntos. Por un lado está el tema del empoderamiento de los trabajadores en términos de la sindicalización y el poder de negociación, de tal forma de hacer una sociedad más justa. Y por otro lado también favorecer que estén sobre la mesa en este proyecto de ley también y salga así el tema de que habiendo un acuerdo entre el empresario y los trabajadores se pueden hacer nuevas acciones dentro de la empresa. Por ejemplo, poder pactar entre estas dos partes distintos horarios. En Chile hoy día tenemos una legislación que tiende a ser extremadamente rígida en los temas de las jornadas. Esta reforma permite que con el acuerdo de los trabajadores y el empresario uno puede hacer más ajustes a las jornadas que se relacionen más con la realidad de cada una de las empresas. Esto lo está trabajando Hacienda junto con Trabajo, me imagino que en el espíritu de lograr este equilibrio del cual usted habla. ¿Está claro ya que no van a lograr sacarlo el 31 de enero como era el plazo autoimpuesto por el gobierno? A ver, no está claro, hay proceso todavía de conversaciones. También aquí hay que ser claro de que si este periodo de conversación para llegar a un acuerdo requiere más tiempo, no es tan traumático pasar a marzo, puede ser una alternativa. Todavía estamos en el proceso de diálogo en el Senado, de tal forma de encontrar los acuerdos. ¿Hay posibilidad todavía de sacarlo el 31 de enero? Siempre hay posibilidades, uno nunca sabe cuando se decantan los potenciales acuerdos. Obviamente, ahora la probabilidad de que esto sea es un poco más baja de la que teníamos hace un par de semanas atrás, pero todavía está en el proceso de conversación. ¿Usted cree que las conversaciones, los acuerdos surgen en situaciones cuando se van acercando algunos plazos, también de repente fuerza a acercar más rápido las posiciones? ¿Usted cree que los trabajadores, la CUT específicamente, tiene claro este balance del cual usted está hablando? ¿Cree que hay una preocupación importante en la CUT también por el tema del crecimiento? A ver, sin duda aquí hay que entender las partes. Cuando aquí estamos en un proceso donde hay dos partes, dos grupos de interés. Una parte son la CUT, que tiene un grupo de interés que obviamente está velando por el tema más de los trabajadores y en particular los trabajadores sindicalizados. Ellos son un grupo de presión hacia mover la reforma más hacia sus intereses. En buena hora, son una asociación gremial al final del día. Lo mismo, el tema de los empresarios también buscan tratar de imponer más sus ideas que entienden son más favorables para el crecimiento y para lograr más utilidades a futuro. Completamente válido. Lo importante aquí es el rol del Estado, del gobierno, de saber equilibrar estas dos posiciones. Obviamente yo no puedo estar 100% en posición de un lado contra el otro, porque son intereses, son grupos de intereses que obviamente uno va a abogar para un lado y el otro para el otro. ¿Pero esta no es una reforma hecha para los trabajadores? No, sin duda es una reforma que trata de fortalecer el poder de negociación de los trabajadores, su poder de
encontrar mejores salarios en el proceso de negociación colectiva. Sin duda alguna, ese es uno de los objetivos. Pero también está el tema de mejorar la productividad de nuestra economía, porque entendemos también como país y como gobierno que para mejorar las condiciones de los trabajadores en forma constante, a través del tiempo, se requieren dos cosas: seguir creciendo y, por otro lado, que el fruto de este crecimiento se reparta de una forma más balanceada hacia los trabajadores ahora. La parte de fomentar la productividad a través de la reforma laboral, ¿en qué parte de la reforma laboral está? Principalmente en el tema que mencioné hoy día. Uno de los puntos que ha tocado siempre es el tema de la rigidez que tienen las jornadas laborales en nuestro país. Lo entiendo. Una pregunta antes que se nos acabe el tiempo. El cobre ha caído en su precio de manera importante. Sin duda. Y de hecho, este presupuesto estaba proyectado con $2,50 la libra y ya no está en ese precio claramente el cobre. ¿Fue una mala proyección proyectar un presupuesto? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con las proyecciones que se hacen? ¿Por qué estuvo tan lejos? A ver, dos cosas. El precio del cobre, cuando uno ve el momento de octubre, todos los analistas internacionales, los futuros del precio del cobre estaban en ese rango. Por lo tanto, en ese momento, con la información que teníamos en ese momento, la proyección del precio del cobre que se hizo era la más adecuada, era lo que estaban diciendo los analistas de mercado, era lo que estaban marcando los precios futuros del mineral. A pesar de que ya se sabían los problemas de China, a pesar de que estaba el tema de la burbuja, a pesar de que había un temor sobre China, ¿no se debió ser más conservador incluso de lo que se proyectaba en ese minuto? Dos puntos ahí es que es importante tener en cuenta. Recordemos que en ese punto ya también habíamos tenido una baja muy importante del precio del cobre. Estábamos hablando de 2.50 cuando el precio de largo plazo estaba casi cercano a los $3, que era el precio de largo plazo de los analistas, de los expertos que van en la comisión. Y también habíamos partido de un precio del cobre de 4, por lo tanto esto había venido ya con una baja constante. Por lo tanto, el análisis del crecimiento del 2,5 también tomaba en cuenta ya que la economía china, por ejemplo, estaba creciendo más lentamente, había cierta incertidumbre ahí. Lo que ha pasado ahora en este último momento ha sido que se ha materializado el escenario más malo de las proyecciones que habían en ese momento. ¿Y no se debió tomar el escenario más malo? No siempre O sea, cuando uno, me imagino, proyecta un presupuesto, ¿no hay que tomar el escenario más malo? No, hay que tratar de encontrar el escenario, se toma el escenario medio. Porque entiendo. Es importante hacer, de repente puede estar hacia arriba, hacia abajo. Ahora, el Estado recibe menos plata cuando el cobre obviamente baja de precio, y eso se va a tener que resolver endeudándose. Sin duda. Quisiera que le explicara a la gente si el que Chile se endeude para poder cumplir con los compromisos del Estado, con las reformas del gobierno, dado que no tiene la misma plata que esperaba que iba a tener, si eso le va a afectar en algo a la gente. ¿Qué va a significar no cumplir con la meta del déficit? ¿Qué significa endeudarse para la vida cotidiana de las personas? ¿Qué complicación trae esto en las finanzas de esta gran casa finalmente que es Chile? Dos cosas que me gustaría separar acá en la discusión. Una, la parte de el fisco, donde efectivamente uno podría pensar, oye, cae el precio del cobre, hay menos recursos para los programas sociales, para las políticas que hemos estado implementando, por ejemplo, en educación y en salud. Y aquí quiero ser claro, hemos hecho una política fiscal muy responsable en los últimos años, en las últimas décadas, no como gobierno, sino como país. Eso nos permite hoy día tener la capacidad de poder endeudarnos y cumplir el compromiso del gasto que tenemos. De hecho, el gasto que nosotros hicimos a este momento asumía los niveles de ingresos más de largo plazo, pensando que la economía iba a estar en su crecimiento de largo plazo. Ya iba a tener déficit, sin duda alguna, pero tenemos la capacidad como país hoy día, por haber hecho las cosas bien en el pasado, tenemos por un lado reservas, tenemos los fondos soberanos y por otro lado tenemos bajo nivel de deuda, por lo tanto pero podemos... ¿le va a afectar en algo al país? ¿Le afecta en algo a la gente el que tenga que endeudar? No, en el corto plazo no es un impacto importante el endeudamiento para la gente, porque lo que estamos haciendo es, vamos a tomar ventaja del buen funcionamiento en el pasado de las finanzas públicas que nos permiten ese endeudamiento o gastar los fondos soberanos. Ahora, lo que sí es importante es decir que ahora nuestros
gastos hacia futuro, sí tienen que tomar en cuenta que el precio del cobre va a ser más bajo. O sea, a futuro hay que apretarse el cinturón. Hacia futuro lo que tenemos que hacer es ir haciendo los proyectos que teníamos como gobierno, como país, vamos a tenerlo que hacer de forma más gradual y priorizando más. Eso es un punto importante a mencionarle a la gente, pero lo que sí quiero decirle también a la gente con completa seguridad. Usted nos está diciendo que la baja en el precio del cobre va a afectar el ritmo de las reformas, de la implementación de las reformas. Va a afectar el ritmo en que podamos hacer los nuevos proyectos que teníamos pensado hacer hacia futuro. Sí, eso sin duda alguna. Y lo otro, pero decir, las prioridades son también importantes. Pero quiero recalcar algo, que hemos hecho una política fiscal responsable que nos permite una cosa que no todos los países pueden hacer, es que los pasos que hemos dado, por ejemplo, en el tema educacional, el mayor gasto en educación media, el mayor gasto en educación superior, los pasos que hemos dado no vamos a tener que retrocederlos, porque ese paso lo hemos dado asumiendo una política fiscal muy responsable en la cual cuando dimos ese paso teníamos los recursos necesarios para poder financiarlo tanto en situaciones de mayor bonanza, pero también en una situación más baja. Para cerrar, bueno, usted nos ha expuesto también cómo se vuelve a crecer, perdón, no usted, el ministro. El ministro que está afuera, ¿usted está de ministro subrogante entonces? Estoy de ministro Está de ministro subrogante, así que, pucha, no equivocamos todo el rato diciéndole subsecretario, está de ministro subrogante, ministro, le digo al final, al menos para terminar. Nos quedan dos preguntas, así que le pido extrema brevedad, sobre todo para la primera, ministro subrogante. ¿Cómo se vuelve a crecer? ¿Cómo se recupera ese dinamismo del cual habla todos que es tan necesario? Incluso leí hoy día en Revista ¿Qué pasa? José Ramón Valente, él decía que el mundo está viviendo un temblor y Chile va a sentir un terremoto, así que... Yo creo que eso es un poco exagerado. A ver, lo concreto es que es harto discreto el crecimiento. Un par de cosas para alcanzar a hacer la última pregunta. Sí. ¿Cómo se vuelve a crecer? ¿Cómo se vuelve a crecer? Es muy importante. Ahora, dos cosas. Chile, a pesar de todo lo que hemos tenido de afuera, es una economía hoy día sana, que mantiene fortaleza en lo fiscal, mantiene una política monetaria expansiva y mantiene un sistema financiero estable. Y además, otro punto muy importante, hemos logrado tener un tipo de cambio bastante más devaluado y eso genera nuevos incentivos para nuevos sectores. Tenemos que hacer una transformación del crecimiento basado en el cobre a un crecimiento en otros sectores, en el sector agrícola. Y hay un nuevo sector que está surgiendo y en el cual queremos hacer una apuesta mayor, que es el tema de la exportación de servicios. Chile ha sido muy exitoso en exportar bienes, no tanto sí en servicios. Es el momento de empezar a abrir esta otra beta de exportación, que son las exportaciones de servicios, donde hoy día Chile tiene una ventaja comparativa que no tenía en los 90. Chile, a pesar de lo que estamos hablando de educación, que estamos invirtiendo mucho en educación, Chile ya hoy día tiene la mayor cobertura en Latinoamérica y la mejor calidad de la educación en Latinoamérica. Eso nos genera una ventaja comparativa en la creación y exportación de servicios. Perfecto. Por ahí va un camino de crecimiento muy importante. Para cerrar, en un tema completamente distinto. Hace varios meses atrás, cuando surge el caso Cabal, usted señaló que era un caso grave y que ningún chileno, o muy pocos, tenían acceso a reunirse con el dueño de un banco para pedir un crédito de 6.500 millones de pesos, haciendo alusión justamente al caso de Natalia Compañón y de Sebastián Dávalos. Y generó muchas polémicas sus dichos. Con el paso del tiempo, ¿mantiene lo que usted dijo y cree que en el fondo ese es el principal daño del caso Cabal, el apuntar a que no todos son tratados en igualdad de condiciones finalmente, que era algo que está en el centro del programa de la nueva mayoría? A ver, sin duda alguna sigo manteniendo que no todos tenemos acceso al gerente de un banco para acceder a un crédito. Ahora estamos en un tema muy poco. Cada uno quizás tiene la suerte de acceder al ejecutivo de cuenta de banca preferencial, los que tienen menos no banca preferencial y así. Obviamente eso fue un tema. Ahora creo que lo principal es lo que está ahora en la investigación del caso Cabal en su conjunto. Pero eso es lo judicial. En lo político, el daño mayor que produjo y que ha producido el daño Cabal, ¿a qué lo atribuye usted? Yo creo que claramente ha sido el tema de esta situación de que se ve que es una situación donde quizás en ese caso, como no todo el mundo puede acceder al dueño de un banco, genera resquemores en la población, decir, oye, no todos podemos hacer eso. Ahora, eso es un tema que, más allá de la situación puntual, genera cierta
ciertas dudas que en una sociedad como la actual, yo creo que más allá esto es una cosa puntual dentro de todo. Estamos en una sociedad en la cual tenemos mucha falta de confianza con nuestras instituciones, con la Iglesia, con el Congreso, con el mismo Ejecutivo. Cuando uno va y plantea algo, en general antes la ciudadanía te daba el beneficio de la duda. Hoy día la ciudadanía tiende a no darte el beneficio de la duda y eso genera que cosas como eso se magnifiquen y tengan un impacto mayor. Hoy día lo importante... Perdón, ¿y no fue un error también de parte del superintendente de bancos e instituciones financieras salir en tiempo récord a decir que no había ningún problema con esta operación de 6.500 millones de pesos prestados a una pyme, cuando después hay incluso una investigación judicial y cuando incluso después, frente a la Comisión Cabal, tiene que reconocer que tiene que revisar el caso? Dos cosas ahí, lo que plantea el superintendente de bancos e instituciones financieras es algo bien claro, dice... Pero en tiempo récord además. No, cuando llegó... El pronunciamiento. El tiempo fue justo cuando llegó el informe. Él cuando pasa esta situación hace solicitud a la Contraloría Interna del banco, que son mecanismos estándar, a ver cómo había sido el proceso del crédito, si el crédito había pasado por todas las etapas que tiene preestablecido el banco en términos internos. Pasó por una especial, ya lo sabíamos, digamos, una que no está en ningún pero ojo, sí, pero eso protocolo, que es reunirse con el dueño del banco. Pero sí, de todas maneras hay un proceso pasa por una comisión de análisis de riesgo dentro del banco, donde hay otros agentes que están bien, que hay metodologías para ver los riesgos, y eso es lo que le llega después a la superintendencia diciendo, este crédito pasó por todos los elementos de la Contraloría, del proceso dentro del banco. Entiendo, dentro de ese punto... Pero él sabía también que este crédito había pasado por un paso extra, que no pasan normalmente los créditos, que es reunirse con el dueño de un banco. Pero además luego se supo que había sido rechazado por otras instituciones financieras. ¿No era prudente esperar? ¿Qué es lo que él dice que ahora tiene que hacer? Tiene que revisar la transacción. Lo dijo en la comisión investigadora. A ver, lo que él tiene que... Cuando él plantea bajo la información, en ese momento, lo que uno hace como institución, habiendo trabajado en Banco Central y ver un poco el funcionamiento de las SBIF, es el tema de cuando pasan las cosas, lo primero que uno ve es, hace la consulta a la institución, se le hace una consulta a la Contraloría de la institución para que le mande la información. Recordemos que esto igual tiene niveles de regulación que tienen que pasar. Se le tienen que mostrar a la SBIF cuál es el procedimiento de la toma de los créditos, cuáles son los pasos que tiene que seguir, cuáles son los vistos buenos internos que tiene que seguir. ¿Usted le parece que usted también calificaría como impecable sin ningún problema esta operación financiera de Cabal y el Banco de Chile? No, lo que te quiero decir aquí, el tema, y él lo ha planteado, él dijo que no había sido lo prudente hacerlo en su momento. ¿Qué cosa? Mismo, ¿la reunión? No, el tema de decir de inmediato que... de haber hecho este crédito cuando tenía esta otra situación que era claramente podía generar suspicacias y temas más de decir que había habido una entrega de un crédito no siguiendo los procedimientos. Pero cuando él le dice, el Contralor, que es la contraparte de la SBIF, que se siguieron todos los procedimientos, eso es un punto importante para decir, mira, siguieron todos los procedimientos que establece la regulación de la SBIF y la Ley General de Bancos. En ese punto, ¿y por qué ahora el superintendente dice que tiene que revisar lo que pasó en esta operación antes de calificarla? Hay que ver lo que hay dos temas ahora, porque ahora se han abierto otras aristas. Perfecto, pero en ese sentido. ¿Usted también cree que fue poco prudente de parte del Banco de Chile conceder en estos términos el crédito a Cabal? Es complejo decir, a ver, en términos, si uno dice hoy día claramente, uno podría decir que ex post no fue lo más prudente, no fue lo más acertado, y eso mismo lo dijo la Superintendencia de Banco inmediatamente. Lo dijo que no había sido lo más prudente hacer, pero que sí había cumplido todos los pasos que se le requiere a un banco. Pero más allá de eso, lo que creo que hoy día es que, dados los niveles de desconfianza que tenemos con todas nuestras instituciones, tenemos que ser doblemente cuidadosos para volver a tomar la confianza de la ciudadanía, y eso requiere ser doblemente cuidadoso en cada uno de los pasos y quizás autoexigirse niveles mayores de prudencia de los que uno podía tener antes. Volverte a esta idea de decir,
hoy día el beneficio de la duda no está en la institucionalidad, no está en el Ejecutivo, no está en el Congreso, no está en los militares, no está en la Iglesia y tampoco está en todos los medios de comunicación. Tenemos que ser doblemente prudentes para revolver a tomar las confianzas en este país, que creo que hoy en día es el mayor tema que tenemos que resolver. Sin confianza, sin lograr hacer mayor confianza, es mucho más difícil seguir creciendo. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pausa y ya regresamos.